Hola, buenos días, mi nombre es David Ardila del grado 10º y hoy vengo a hablarles sobre mi trayectoria de los libros leídos en el año 2025. Yo era una persona a la cual no le gustaba leer los libros, no le gustaba sentarse a leer un periódico, no le gustaba sentarse a leer nada porque pues, la verdad le parecía muy aburridor. Hasta que un día dije, bueno, voy a empezar a leer y a coger el hábito de la lectura. Y fue así como empecé pues adquiriendo este hábito. A mí se me dificultaba mucho leer libros de literatura española, de literatura argentina, de literatura francesa, porque eran libros que tenían un vocabulario en el cual yo no estaba acostumbrado a leer y pues me dificultaba entender ciertas palabras. Para empezar a coger el hábito de la lectura empecé a buscar libros que me llamaran la atención o pues que tuviera temáticas que me llamaran la atención, como la medicina, como libros que hablen sobre las noticias colombianas que están sucediendo hoy en día, libros de jóvenes, de todo ese tipo de literatura que me motiva a seguir con mi proceso de lectura. Ya teniendo estos libros elegidos, empecé a tener o a proponerme metas como de leerme 2 libros semanalmente o a leerme 3 libros al mes. Y así fue como fui poco a poco adquiriendo mi hábito de leer. El primer libro que comencé a leer se llama El diario de Greg. Esto es una literatura que trata sobre un chico que empieza la secundaria y decide escribir en su diario pues lo que va sucediendo día a día en su vida. Este libro tiene temáticas como el humor, tiene temáticas como el enojo, se ven mucho las emociones, y trata también sobre la ciencia ficción y algunos antecedentes o problemáticas que pueden suceder durante la escuela en el proceso de la secundaria. Me motiva a leer este libro ya que habla sobre la ciencia ficción, habla sobre algunas cosas que tenemos como los jóvenes en la secundaria, trata historias reales que pueden haber sucedido en colegios, en universidades y en distintos espacios de la vida cotidiana. Otro libro que me leí en el año 2025 fue el libro Veneno, que es una recopilación de relatos de ciencia ficción escritos por Brown entre 1941 y 1949. Unas temáticas de este libro que abordan son la ciencia ficción, viajes en el tiempo, invasiones alienígenas, paradojas, inteligencia fuera de lo convencional, lo absurdo, lo cómico y lo inquietante. El libro se me dificulta un poco ya que trata un vocabulario al cual yo no estoy acostumbrado realmente a escuchar, pero poco a poco fui entendiéndolo ya que es la presencia de los personajes que lo van llevando a uno a lo que se sucede en la historia. Otro de los libros que me leí es El vuelo de la reina, del autor Tomás Eloy Martínez, publicado en el año 2002. La historia gira en torno a Camargo, un poderoso y carismático periodista argentino que dirige un importante diario. Su vida profesional parece perfecta, es influyente, admirado y temido. Sin embargo, cambia cuando se obsesiona con una mujer periodista llamada Reina Remis, que trabaja en su mismo periódico. Esta historia es basada con temáticas de amor, de poder. La reflexión que hace el libro es cómo el poder político, mediático o sexual puede destruir a quienes lo poseen y a quienes lo padezcan. Otro de los libros que me leí es El bazar de los idiotas, del autor Gustavo Álvarez Gardiazabal, publicado en el año 1974. Esto es una novela narrada en un pueblo llamado Tuluá, en la ciudad de Valle del Cauca, durante los años 60 y 70. Allí se muestra una sociedad marcada por la hipocresía, la corrupción, la violencia política y el doble moral. Algunas de las estrategias que yo implementé para mejorar mi lectura fue la toma de apuntes, subrayar palabras que no conocía, frases importantes de diferentes colores, como por ejemplo las frases que no conocía y que eran importantes, las marcaba de rojo, las palabras desconocidas las marcaba de azul. Otro de los tips fue las páginas de atrás del libro, iban anotando como lo importante de cada párrafo, lo que me servía para de pronto hacer un resumen, un mapa conceptual, un mapa mental, y así fue como fui adquiriendo
Otra de las estrategias que yo implementé para poder mejorar mi hábito de lectura fue, antes de abrir el libro, mirar la parte de atrás de la biografía para estar más al tanto sobre lo que se va a tratar el libro y el contexto de la historia. Otra de las estrategias que implementé es la organización interna, que es reconocer como la parte de la historia, como un ejemplo pueden ser los textos narrativos, que suelen tener una estructura de inicio, desarrollo y desenlaces, y los textos argumentativos que presentan una tesis, argumentos y conclusión. Otra que implementé es reconocer el vocabulario y comprenderlo. A veces no entendemos un texto simplemente porque desconocemos algunas palabras. En lugar de detenernos cada vez que encuentres una palabra difícil, intentar deducir su significado por el contexto, las frases que las rodean, los ejemplos, las comparaciones que usa el autor, y si aún así no las entendemos, entonces sí podemos buscarla en un diccionario o por una inteligencia artificial. Ampliar el vocabulario es una inversión de cada palabra nueva que aprendemos, hace que la próxima lectura sea más fácil y rápida. Después de leer, reflexionar o sintetizar. Cuando terminamos de leer, no cerremos el libro sin más. El proceso de comprensión continúa después de la lectura. Aquí podemos aplicar la estrategia de la poslectura, que consiste en resumir, reflexionar y evaluar lo que leímos. Primero podríamos hacer un resumen con las propias palabras de nosotros. No copiemos frases del texto y reescribe las ideas principales como si las explicaras a otra persona. Esto demuestra realmente que aprendimos. Otra de las estrategias que implementé es leer con una actitud crítica. Ser un buen lector no es solo entender lo que leemos, sino que también podemos analizarlo de forma crítica y nos podemos hacer preguntas como qué intención tiene el autor, hay argumentos válidos o falacias, qué tipo de lenguaje usa, objetivo emocional y qué visión al mundo transmite. Eso nos da a entender o nos puede ayudar a entender mejor la literatura, ya que estamos siendo críticos a la hora de leer y estamos cuestionando lo que nos está tratando de transmitir el autor. Otra de las estrategias que implementé es activar los conocimientos previos. En esa estrategia podemos aplicar ciertas preguntas como he leído o escuchado algo antes parecido, qué pienso sobre este tema, qué espero encontrar en este texto. Acá podemos balancear sobre el conocimiento que tenemos y el conocimiento que vamos a adquirir a la hora de leer el libro. Y podemos evaluar que también estamos a la hora de entender el vocabulario y de entender la temática que nos va a tratar esto. Tener un propósito también es importante a la hora de implementar la lectura, ya que tenemos un enfoque o una meta a donde queremos llegar. Un ejemplo, si queremos llegar a leer al día 50 páginas, tenemos el propósito y la meta de llegar a leer 50 páginas, y ese va a ser nuestro enfoque en el día para seguir adquiriendo el hábito de la lectura. O si tenemos el enfoque de leer unos 5 libros al mes, lo podemos lograr si tenemos un enfoque y una meta clara. Buscar la biografía de los autores de ciertos libros que vayamos a leer también es importante, ya que podemos ir evaluando la temática y el vocabulario que vamos a tratar en los diferentes libros que vayamos a leer de este autor. Así no tendremos dificultades a la hora de leer ni de comprender las lecturas. Un aspecto importante es hacer conexiones. Un ejemplo, relacionar un texto con una experiencia que hayamos vivido personal, relacionarlo con otros textos que hayamos leído, y nos podemos hacer preguntas como ¿qué me acuerda de esto? ¿He leído algo parecido? ¿Qué relación tiene con mi vida o con la actualidad? Otro aspecto súper importante es regular el ritmo de la lectura. Si nosotros tenemos una lectura rápida, una lectura en la cual solamente movemos ojos y pasamos hojas, pues claramente no lo vamos a comprender, ya que estamos enfocados en terminar rápido, más no en comprender lo que nos está queriendo transmitir la lectura. Pero si tenemos una lectura lenta, una lectura que sintetiza, una lectura que reflexiona sobre lo que estamos leyendo, vamos a entender de la mejor manera. Y también si tenemos dificultades a la hora de leer, podemos retrocedernos a lo que entendemos, mirar el contexto del texto para poder comprender mejor la palabra que no entendamos o la frase que no podamos hallar por lo que no entendemos. El tono de la voz también es muy importante, ya que si leemos con una voz aburrida, con una voz de sueño, con una voz que no incita a la lectura, pues claramente no vamos a poder lograr el objetivo que es comprender el texto. Pero si leemos con una lectura pasiva, una lectura apasionante, una lectura que conecta con realmente cómo es la temática del texto, podemos comprender mejor, ya que podemos irnos enfocando y entrando en lo que nos quiere transmitir el texto. Las conclusiones también es importante, ya que nos ayuda a sintetizar un poco más allá de la lectura que leímos, ya sea de 250 páginas el libro, ya sea de 300 páginas el libro, o ya sea
corto. De todos modos, hacer conclusiones nos ayuda a entender mejor y a tener un mejor resumen guardado en nuestra mente para así poderlo explicar en evaluaciones, para poderlo explicar en talleres y en ciertas actividades que realmente me doy cuenta que años pasados yo no le encontraba sentido a la lectura porque quizás no me interesaba o no me gustaba, pero a partir de este año me he dado cuenta que la lectura es muy importante, ya que ayuda a realizar y a memorizar y a ejercer mucho la memoria para ciertos exámenes, para ciertas lecturas. Si ya tenemos una dificultad a la hora de leer, ya tenemos ciertos tips para que la lectura nos salga bien. Nos hace más fácil a la hora de realizar exámenes, ya que ya tenemos un hábito de lectura, el cual nos permite entender mejor textos, entender mejor vocabulario y a la hora de leer también nos ayuda a implementar nuestro vocabulario a la hora de hablar, a la hora de dar un discurso, a la hora de dar unas diapositivas, a la hora de hacer una exposición ya sea de cierta materia, de cierto texto, de cierta temática que nos estén pidiendo. A mí me di cuenta que el hecho de adquirir el hábito de lectura nos ayuda a abrir conocimiento para poder dialogar con ciertas personas que estén especializadas, no sé, en literatura, que las personas que les interesa la política, las personas que les interesa lo que son los derechos, nos abren más vocabulario, nos abren más conocimiento para poder encajar mejor en esta sociedad. Realmente me siento satisfecho ya que puedo realizar mejores mis exámenes, si me entregan un texto lo sé comprender, sé subrayar, sé sacar mapas conceptuales.